La guitarra para mí es como una ventana donde yo puedo expresar mis sentimientos, expresar mis emociones que hay dentro de mi corazón hacia afuera. Algunos usan la pintura, otro tipo de arte, el canto, la alabanza, ¿verdad? Alguna manera de expresar su amor hacia Dios y a las personas. Bueno, para mí principalmente es el arte de la guitarra. No me considero un gran cantante, tampoco creo que sea un gran guitarrista comparado con otros, pero sí me considero un buen compositor que logra expresar sus emociones, sus sentimientos a través de la guitarra. Ahora, no solamente se trata de entretener con el instrumento o el arte, sino también educar y poder transmitir los ideales o principios que uno ha adquirido a través de la vida. No he sido perfecto, he cometido muchos errores, soy un ser humano en el cual pues ha habido un trabajo en el taller de Dios, pero agradezco mucho al Señor lo que ha hecho en mi vida con el arte de la guitarra. Prácticamente para mí la guitarra ha sido como una manera de expresarme. Cuando Dios llamó a Moisés, le preguntó qué tienes en la mano, y Moisés tenía una vara de pastor. Con lo que él tenía en la mano fue que Dios lo utilizó y lo guió para poder libertar a su pueblo Israel. Cuando Dios me hizo este llamado, pues yo tenía en la mano una guitarra. Fue lo que Él en su omnisciencia permitió que yo adquiriera. Vengo de un hogar disfuncional donde no había ninguna manera de expresar nada, a no ser que fueran pleitos o algún tipo de violencia doméstica. Así que para mí la guitarra era una manera de expresar algo bonito, algo hermoso, de paz. Me gustaban mucho los sonidos calmados, tranquilos que logra uno sacar del instrumento. Me refiero a la guitarra clásica. Fui guitarrista sin tener guitarra propia por 3 años. Aprendí a tocar guitarra prestando las guitarras a algunos vecinos. La prestaba por 1 o 2 semanas, pero a veces se volvía 1 o 2 meses para devolverla. A veces tenía que llegar el dueño a la casa a pedírmela de regreso. Sabía que la tenía que devolver porque no era mía, y pues me tocaba ensayar mucho porque estaba tocando con una guitarra prestada. No sabía por cuánto tiempo la iba a tener. Así que para mí era un aprendizaje muy intenso. Se trataba de poder desarrollar esa técnica en el corto tiempo de gracia que tenía para aprovechar esa guitarra que se me había prestado, y eso hizo que tocara bastante bien. Mis padres tenían una guitarra en la casa colgada en la pared. Por muchos años estuvo ahí, nunca se tocó. De pronto mi mamá tuvo unas clases con un tío que toca guitarra en la familia. Mi papá pues tocaba la guitarra de joven, pero también la dejó de ejecutar, la dejó de tocar por un largo periodo de tiempo porque pues se dedicó a otras cosas en la vida. Él es un profesional igual que mi mamá. Y bueno, llegó el tiempo en que la guitarra para mí se volvió algo esencial, como un refugio en el cual yo podía esconderme de todos esos problemas de aquel hogar disfuncional que tenía, hasta que finalmente pues se convirtió en una manera de expresarme y de sentirme bien conmigo mismo, aceptado, realizado. 3 años después fui nominado para representar a mi país en
un festival nacional de canto. Si hubiera ganado el festival, hubiera representado a Nicaragua, mi país, en la OTI internacional. No tuve la oportunidad ni el chance porque tampoco gozaba de algún beneficio, dinero o conexiones. No creo que tuviera todo el talento tampoco, estaba apenas madurándolo, pero para haber sido alguien que tenía 16 años en ese entonces, o sea, 3 años después de haber empezado a tocar guitarra, comencé a los 13, pues era una gran hazaña. La historia es que estaba en casa de mi papá. Por cosas de la vida, mis padres se separaron cuando yo era pequeño. Así que por un tiempo estuve en la casa de mi papá y en ese tiempo fue que apareció don Orlando Quirós por la casa y pues mi papá le había hablado un poco a él de ese interés que yo tenía por la guitarra. Estaba siempre tocándola, aunque no la entendía, no sabía de qué se trataba. Para mí eran solo 6 cuerdas con un montón de cuadritos en el brazo o el cuello o el mástil, y pues no había manera de interpretar aquello. Era un mundo nuevo, era un lenguaje distinto y no había quien me enseñara. Así que mi papá no quiso enseñarme porque me decía: yo no te voy a tener la suficiente paciencia ni el tiempo para enseñarte, pero puedo invitar a don Orlando Quirós, que fue quien me enseñó guitarra a mí cuando era joven, y él puede venir y enseñar. Así que don Orlando llegaba a la casa. La primera clase me la dio el 2 de diciembre de 1986 a las 4:30 de la tarde. Llegaba acompañado de un señor que lo guiaba porque don Orlando era no vidente, o como bíblicamente diríamos, era ciego. Pues don Orlando necesitaba a alguien que lo guiara hasta la casa. Y recuerdo que la persona que lo guiaba era una persona mayor, igual que él. Me imagino que era un amigo muy cercano. Y él le ponía la mano en el hombro y así era como lo guiaba hasta la casa. Y llegaron en esa misión a enseñarme a tocar guitarra. Hasta hoy no sé qué arreglos habrá hecho mi papá para que llegaran, en el término no solo del tiempo, sino lo financiero. Me imagino que mi papá, con mucho gusto y cariño, pues le daba algún dinero a don Orlando. Pero la verdad que le agradezco mucho a Dios porque fue el inicio de una nueva vida, de una nueva dimensión de las cosas, de una ruta diferente. Fue, como decimos en inglés, un turning point, un punto de partida, un giro en la vida, ¿verdad? Para tomar otro rumbo diferente de las cosas. Y pues mi papá miró que yo tenía ese deseo y ese arte y lo inculcó y lo motivó. De paso, pues mi mamá también me había heredado mucho talento. Ella pasaba escuchando mucha música en la radio. Desde muy pequeño me vi influenciado de ese arte de la música y la guitarra. Y en mi país, pues la guitarra es un instrumento muy destacado, es muy popular y en aquella época, estamos hablando de los años 70, 80, que fue donde tuvimos esa guerra y luego esos cantos y música de protesta, donde pues uno se vio siempre expuesto a la guitarra en diferentes formas. También estaba la música norteamericana, la influencia del blues, el jazz, el rock y todos estos estilos norteamericanos que sonaban también en la radio, o que hoy se llama música popular. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Y como yo no era cristiano, pues no conocía de Dios ni su palabra. Eso era el ambiente y era el cancionero y el himnario que yo tenía en aquella época. No quiere decir de que esa es la base de mi estilo musical actual, para nada. Yo creo que lo que toco y hago, el Señor lo inspiró. El estilo que el Señor me ha dado es muy original, muy propio. No creo que hayan 2 guitarristas que toquen igual en el mundo. Cada músico tiene su propia huella digital, su propio estilo original. Puedo sonar un poco a esto y a lo otro y tener alguna influencia de esto y aquello. Es verdad que sí lo tuve, pero el trasfondo de mi trabajo es meramente espiritual.
Hay algunos estilos de música y mucha gente lo ignora, que aunque llegaron a ser mundanos o le pusieron letras mundanas o le dieron un tono mundanal de las cosas, sin embargo, son estilos que originalmente se inspiraron en Dios, en la iglesia, en la religión o en las congregaciones de personas que amaban al Señor y abrían sus labios para alabar a Dios y usaban sus manos para tocar instrumentos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que no toda la música que se oye allá afuera es mala. Lo que pasa es que el hombre ha corrompido las cosas y las ha señalado hacia él mismo en vez de dirigirlas hacia Dios, el Creador. Así que en realidad lo malo no es la música o los instrumentos, sino cómo tocamos esa música con esos instrumentos o cómo tocamos esos instrumentos. Creo que es maravilloso lo que Dios hizo. No pudo seguir llegando don Orlando a darme las clases por un sinnúmero de razones, y una de las principales fue que yo estaba en la Cruz Roja como voluntario en ese entonces y chocaba el tiempo en que salía del lugar con el tiempo que llegaba a la casa, y también habían ahí unas amistades y algunas relaciones emocionales que yo tenía en las cuales yo pues no le estaba dando prioridad a la guitarra y llegaba a la hora que me daba la gana. Así que llegó un momento en que don Orlando no pudo seguir llegando. Mi papá inclusive se molestó porque sabía que don Orlando hacía un gran sacrificio por llegar allá. Y pues yo no llegaba a tiempo a la clase y se perdía. Así que mi papá no cortó las clases ni las prohibió, simplemente dijo: si quieres seguir aprendiendo, tendrás que ir tú a donde está don Orlando, a su casa. No va a venir él hasta acá, sino que tú tienes que ir hasta allá. Y como yo pues no tenía ni tiempo de llegar a la casa, menos iba a tenerlo para ir hasta la casa de don Orlando. Además de eso, era un muchacho de 13 años y no tenía mucho ánimo de andar de aquí para allá. Y el transporte en aquel entonces no era muy bueno tampoco en mi país, así que no seguí llegando ni seguí recibiendo más clases. Pareció una cosa negativa de mi parte en el pasado, pero hoy lo veo positivo porque Dios lo movió para bien, ya que al no tener más la influencia de don Orlando con su estilo de guitarra o su técnica de guitarra, pero haberme quedado al menos con la base de la estructura de la guitarra, o sea, ya comprendía cómo se ponía la mano, los dedos sobre ciertos trastes. Son unos cuadratines que tiene la guitarra, una especie de metales que tiene la guitarra donde uno pone la mano y la tensión de la cuerda se origina donde uno va pisando con los dedos. Y bueno, conocía ya esa base, ya la tenía, ese fundamento fue puesto con 8 acordes nada más. Y a base de eso entendí de que si movía un dedo por acá y otro por allá, podía adornar la guitarra con más acordes y fabricar otro tipo de sonidos, y eso fue lo que hizo que yo pudiera finalmente sacar este estilo original sin haber tenido un método o algún libro de referencia. Por ahí mi papá tenía un libro donde se enseñaban algunos acordes. Es un libro que aún se vende en el mercado popular en mi país, pero era muy básico, o sea, no había manera de desarrollar una técnica profesional con la guitarra, a menos que uno tuviera un poco más de imaginación en algún término y a la vez fuera guiado por el Espíritu de Dios. Así que creo que Dios fue mi maestro, en realidad fue quien me enseñó la técnica y los acordes. De alguna manera puedo decir que fui iluminado por Dios para tocar la guitarra, como ocurrió en mi vida con otras cosas, en otras esferas de mi vida también el Señor vino guiando hasta donde yo le permití que lo hiciera. Así que le agradezco mucho al Señor, es mi testimonio y es lo que ocurrió con el instrumento de la guitarra. Y bueno, este 2 de diciembre del 2016 se cumplen 30 años de esa experiencia. Ha sido una larga carrera musical. Hemos sido bendecidos grandemente por estos cantos. No he publicado muchos discos y pienso sacar un 4º disco prontamente. Pero aunque mi trabajo no fue de mucha cantidad, es de mucha calidad. Algunos cantos me tomaron hasta 4 años realizarlos. En mis producciones está la huella indeleble de mi trabajo en el Señor. Soy el que escribió los cantos, los compuse, los arreglé, hice todos los arreglos que traen ellos, los violines, los bajos,
los pianos. Tuve la ayuda y la cooperación de grandes músicos, amigos, queridos hermanos de la iglesia que tocan hermosamente, aportaron, ellos dejaron sus aportaciones. Tuve el apoyo también de 2 o 3 hermanos que componen también, transmitieron sus ideas, sus conceptos escriturales, su autoría como compositores, también sazonaron ese trabajo que hemos hecho aquí en estos discos. Pero la gloria sea para Dios, el trabajo es mío, es original, es algo que hice en el Señor y que pues Él vio a bien que yo lo dirigiera de esa manera con Él. Así que bueno, les agradezco mucho que puedan comprar este disco nuevo, puedan apoyar esta nueva producción y podamos juntos hacer una nueva historia en esta carrera musical de Dios, espiritual, adventista, cristiana, para todos los hijos de Dios, sean pentecostales, católicos, evangélicos. Para mí es el pueblo del Señor que lo ama y le sirve de todo corazón y desea alabarle con estos cantos. Bendiciones para ustedes. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Frank Jr. Flores. Que Dios me los bendiga. Responderé